Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a nuestra cuarta conferencia en esta Semana de la Familia. Aquí estamos hablando de las relaciones que deben existir entre los diferentes miembros que componen una familia. Y qué bueno que ya llegó y espero que haya traído a sus hermanos, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en este momento por la vida que nos has regalado. Te alabamos, Señor, porque si estamos aquí es por tu misericordia y por tu gracia solamente. Con tantas cosas que pasan en el mundo y a nuestro alrededor, terminar un día en tu casa, Señor, es una bendición. Esperamos que tu palabra nos llene de paz, que tu palabra nos dé entusiasmo y esperanza para aquellos que en el hogar están viviendo conflictos, y particularmente con el tema que hoy vamos a tratar acerca de los hermanos. Te ruego que puedas permitir a más hermanos llegar a este lugar, que esta conferencia pueda llegar a muchos otros oídos y pueda dar esperanza a quienes están viviendo una ruptura familiar. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar a los hermanos para que abramos nuestras Biblias en el pasaje que estamos tomando como el fundamento en el inicio de cada una de las conferencias, que está ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Y cuando lo tenga, le pido si nos ponemos en pie para dar lectura todos juntos a estos versos de la palabra del Señor. Lucas 6, del 46 al 49. Puestos de pie y vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra del Señor: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Tome su lugar, hermano. Porque este pasaje es el fundamento de nuestra semana. Estamos hablando de las relaciones familiares. Y casi siempre, hermanos, recibimos consejos, recibimos palabra de Dios, recibimos algún mensaje que nos motiva a hacer algo para mejorar nuestro hogar. Pero en la mayoría de los casos, tristemente, aún los mismos cristianos solamente llegamos al punto de venir buscando la palabra, el consuelo, escuchamos el consejo y el mandamiento, pero no lo hacemos. Y en la parábola que el Señor platica en esta lectura, pues nos habla precisamente cuál es la diferencia entre aquel que ve su hogar o su construcción mantenerse firme y el que la ve venirse abajo. La única diferencia, hermano, es que uno hace y el otro no. Los dos vienen a Jesús, los dos oyen la palabra, pero el que hizo es semejante al que construye sobre la roca, y el que no hizo es como el que construye sobre la arena. Y por eso comienza la parábola con la pregunta: ¿por qué dicen que yo soy el que manda, pero no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Yo espero, hermano, que lo que usted ha recibido, si ha venido a lo largo de la semana y lo que reciba hoy, pues usted se lo lleve y lo practique. Porque si lo hace, usted podrá asegurar que en cuanto a las relaciones entre hermanos carnales, usted puede mantener una relación que va a ser de bendición para ellos y para usted. Pero si no, bueno, pues a lo mejor la relación seguirá rota o no tan fuerte como debería de estar. El tema de esta noche se llama relaciones entre hermanos en la misma familia. Y mire, no sé si le parezca, pero de pronto cuando hablamos de la relación entre hermanos carnales, pareciera que llegamos al punto crítico en las relaciones familiares. Porque es cierto, hermanos, que cada vez hay más divorcios, matrimonios que se destruyen. Cada vez hay más padres que se pelean con los hijos, ¿verdad? Se separan, los hijos se van y luego no buscan a los padres. Pero es muy triste que lo que más abunda son las relaciones entre hermanos que se rompen, y muchas de ellas nunca se vuelven a restaurar. Y lo más triste es que muchas relaciones que se han roto entre hermanos se rompieron desde que eran niños.
vivían juntos todavía, pero dejaron de hablarse, dejaron de tener relación, hubo cierto respeto, o más bien indiferencia, y cuando se van cada uno y fueron a sus hogares, nunca más vuelven a tener contacto. Usted se admiraría de saber cuántas personas adultas como nosotros ni siquiera saben dónde están algunos de sus hermanos carnales, ni saben si se casaron, si tuvieron hijos, porque no hay relación. Si esto está sucediendo, hermanos, nosotros tenemos que pensar que las enemistades entre hermanos de la misma familia, de la misma sangre, han llegado a extremos que no nos imaginamos. Si nos sorprendió el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, nos deberíamos de sorprender de saber que todos los días hay asesinatos de entre hermanos, hay violaciones entre hermanos, hay maltrato físico y verbal entre hermanos carnales. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que es una de las estrategias con las que el enemigo está destruyendo los hogares cuando aún los hijos son pequeños y que vienen a tener consecuencias cuando los hijos son grandes. Así que quiero invitarle para que hoy también busquemos en la Biblia principios bíblicos que nos ayuden a comprender cómo debe de ser desde la perspectiva de Dios la relación entre los hermanos que son de la misma sangre, ¿verdad? Hermanos carnales. Y miren que ahora solamente traigo 4 principios, pero que son bastante amplios. Así que a ver cuántos de ustedes tienen hermanos carnales o hermanas. Levanten su mano. Todos aquí, todos aquí tienen hermanos carnales. Muy bien. ¿Tu hermano de la OSA tiene hermanos? Usted está solo. Bueno, usted es el único que va a tomar esto para consejería, pero los demás para practicarlo, ¿verdad? Así que, hermano, vamos a ver 4 principios. Y los 4 tienen que ver con algo que nosotros, porque recuerden, estamos hablando de personas, o estamos hablando a personas que tienen a Cristo como Señor. Que usted sepa lo que usted tiene que hacer. Lo que menos espero es que usted, si está cerca de su hermano, ¿verdad? Ahí Alexa y Alejandra que están juntas, que no empiecen a darse codazos, ¿verdad? Para que hoy lo que tienes que hacer. Este mensaje es para usted. ¿Para quién es este mensaje? Para mí, digo para usted. No es para su hermano, es para usted, pero tiene que ver con sus hermanos. Así que voy a invitarles para que analicemos estos 4 principios. Son sencillos, pero vamos a ver en la Biblia algunos testimonios reales de cuando no se cumplen estos principios. Voy a comenzar con el primero. Principio número 1. Para mejorar las relaciones entre hermanos en la misma familia, en primer lugar necesitamos aceptar que Dios no se equivoca. Fíjense, hermano, a esto. Necesitamos aceptar que Dios no se equivoca. Los hermanos que tengo son los que tengo que tener. ¿Qué le parece ese principio? Tal vez usted, por la situación que vive con sus hermanos o que vivió en el pasado, usted dice, yo no sé para qué tuve estos hermanos, ojalá los hubiera escogido yo. Mire, hermano, Dios no se equivoca y es un principio bíblico. Cada persona a la que Dios le permite nacer en una familia, la pone con los padres que Él escoge y también le da a los hermanos que Él escoge. Así que lo primero que tenemos que entender es que esas personas que nacieron de la misma madre o que tienen el mismo padre, no fue casualidad ni error que fueran sus hermanos o sus hermanas. Dios se los dio hechos a la medida para usted. Y dentro de esto, hermano, tenemos que pensar qué es lo que implica que yo acepte esta realidad, que yo acepte que los hermanos que tengo son los que tengo que tener. Quisiera que veamos un primer pasaje y vamos a ver en este punto puros pasajes en el libro de Génesis. Así que busquemos este primer libro de la Biblia, Génesis, y vamos a ir al capítulo 4 primeramente, para hablar de los primeros hermanos que existieron en el mundo. Génesis capítulo 4, versículos del 6 al 10. Voy a leerlo, le invito para que usted lo siga con su mirada si ya lo encontró. Génesis 4 del 6 al 10. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es triste pensar, hermanos, que los primeros hermanos que existieron en la humanidad terminaron de esta manera su relación. Pero yo quiero que usted piense, y tal vez si conoce la historia, hay por ahí una razón por la que Caín empieza a sentir rechazo hacia Abel. Nos dicen los versículos anteriores que ambos procuraban una relación con Dios. Ambos presentaron ofrenda a Dios. La ofrenda que entregó Abel fue de lo mejor que él podía haber producido con su trabajo. Y la ofrenda de Caín, dice el pasaje, que fue una ofrenda. O sea, él no escogió lo mejor, él simplemente dio algo. Y la Biblia nos enseña que Dios se agradó de la forma en que Abel entregó la ofrenda, pero no se agradó de la forma como Caín la entregó. Y aquí comenzó ese celo, esa molestia, ese enojo, esa envidia de un hermano hacia otro. Pero piensa, hermano, en el caso de Caín y Abel. ¿Qué estaba haciendo Abel que le pudiera justificar a Caín no amar a su hermano? ¿Qué estaba haciendo Abel en contra de Caín? Nada. No estaba haciendo nada. Simplemente en su mente, este hermano se armó toda una idea, un pensamiento de algo negativo contra su hermano, rechazando la idea de que pudiera seguir compartiendo con él el mundo, porque pues eran los únicos hasta ese momento, pero también el futuro. Entonces en su mente y en su corazón Caín determinó: ya no lo quiero, ya no lo quiero aquí conmigo, ¿verdad? Y lo mató. El problema es que no pudo aceptar tener un hermano como Abel. No pudo aceptarlo. Cuando Dios se acerca a Caín y le hace esa pregunta: ¿dónde está tu hermano? Mire que aquí nos está dando una enseñanza de algo que los hermanos que se aceptan deben tener el uno para con el otro. Los hermanos, cuando se aceptan, se cuidan el uno al otro. Se cuidan el uno al otro. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Me llama mucho la atención, y no sé si aquí tengamos padres de niños pequeños o si les tocó con sus niños cuando eran pequeños, pero cuando viene el segundo hijo y el primer hijo sigue siendo pequeño, algunos pasan por esa etapa de rechazo del hermanito, pero después ahí está el hermanito mayor cuidando al hermanito menor. Ni siquiera tenemos que decirle: cuida a tu hermanito, porque hay una inclinación natural para que nosotros cuidemos a nuestro hermano, porque es nuestro hermano. Esa tendencia natural lo tenemos, obviamente, antes de que dejemos que nuestra mente se deje llenar por cosas pecaminosas y negativas como Caín y Abel. Usted y yo necesitamos estar conscientes de que si son mis hermanos, si es mi hermano, entonces yo debo cuidar de él. Y en esa relación hay protección. El mayor mató al menor. Qué increíble que nosotros podamos pensar que una persona que debería cuidar de otro lo pueda asesinar. Y hermano, de la pregunta que le hizo Caín, estaba obviamente él reconociendo cuál debería haber sido su responsabilidad. ¿Qué contestó Caín cuando Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Recuerda qué contestó Caín? ¿Acaso yo soy el guardaespaldas? ¿Soy el que tiene que cuidar a mi hermano? Dios no le responde la pregunta, pero Caín sabía la respuesta. Y usted también la sabe, ¿no? Amén. ¿Usted qué tiene que hacer por sus hermanos? Cuidar de ellos. Tenemos que cuidarlos. ¿Por qué? Porque son sus hermanos. Esto es una señal de aceptación. Tan acepto que son mis hermanos que quiero cuidarlos. Y el cuidado, hermano, pues tiene que ver más que la protección física, ¿verdad? Cuando están fallando en algo es advertirles. Cuando están haciendo algo en contra de la familia o de los padres es corregirles. Todo eso implica cuidar. Pero qué triste que los hijos, cuando crecemos, no sé si pasó en su hogar, pero la mayor parte de los hermanos en la adolescencia se separan y prefieren a los amigos
que a los hermanos. Y eso no debería ser así. Cuando pasa esto, tenemos un problema en la relación. Pero cuando los niños ya en la etapa de niñez se procuran, se cuidan, se ayudan, llegan a la adolescencia y de pronto son los mejores amigos. Y eso es extraordinario, porque así deberían ser las relaciones entre hermanos. No debería haber ese distanciamiento, pero ocurre cuando de pronto empezamos a comparar a los hermanos con los amigos. ¿No le pasó a usted? ¿Cómo me hubiera gustado que este fuera mi hermano y no aquel? Una vez hasta una persona lo dijo, ¿verdad? Yo por mis hermanos no respondo porque yo no los escogí, pero por mis amigos sí, porque yo los escogí. Como si fuera más sabio que Dios al escoger quién es el hermano y quién es el amigo. Hermanos, necesitamos cuidarnos, y esto es dentro de la aceptación de que Dios no se equivocó con los hermanos que nos dio. Otro pasaje en Génesis también, vamos a ver capítulo 21, Génesis 21 del 8 al 10. Vamos a hablar de otros hermanos también en la Biblia. Génesis 21 del 8 al 10. Se lo voy a leer. Aquí vamos a hablar de Ismael y de Isaac. Sí sabe que son hermanos, ¿verdad? Dice así: y creció el niño, hablando de de Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Entre los hermanos, independientemente del papel que los papás desarrollaron y que separó a los hermanos Ismael e Isaac, uno de ellos estaba burlándose del más pequeñito, ¿verdad? Esto que nos ayuda a entender, hermanos, que cuando no respetamos a nuestro hermano es porque no estamos aceptando la realidad de que él es nuestro hermano. ¿Cómo podemos burlarnos de nuestra misma sangre? Recuerda cuando habla del matrimonio, la Biblia dice que el varón y la mujer son uno y que nadie desprecia jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Lo mismo debemos pensar en cuanto a los hermanos carnales. ¿Cómo podemos llegar a burlarnos o a faltarles al respeto? Y esto es bien común. Los pleitos entre hermanos son tan comunes porque hay muchísima falta de respeto entre hermanos. Y tal vez usted no lo ha considerado, pero esa falta de respeto no la vivimos normalmente con los amigos, ni la vivimos normalmente con los compañeros en la escuela, a menos que haya una relación demasiado íntima y llevada, como decimos. ¿Por qué es más común faltarle el respeto a nuestro hermano carnal que a otra persona que no es de la familia? Porque en el fondo no estamos aceptando el hecho de que somos parte de lo mismo. Así que cuando reconocemos que Dios no se equivocó y que esos hermanos son nuestros, deberíamos tener respeto. No burlarnos de los hermanos, no darnos carrilla, no ofendernos, no lastimarnos. Hermanos, ¿saben cuántos problemas de falta de autoestima existen por causa de los hermanos carnales? Por cómo nos ofenden, cómo nos ponen sobrenombres, cómo se burlan de nosotros en público. Y esto, hermanos, es una evidencia de que no estamos aceptando a la persona como parte de nuestra propia familia. ¿Qué tal usted, como hermano? ¿Está respetando? ¿Está tratando con respeto? Hay hermanos, fíjense que es tan poco el respeto entre hermanos que hasta les da vergüenza saludarse y decirse buenos días. ¿No le pasa a usted? Porque así como que, buenos días a mi hermano. O decirle que Dios te bendiga a mi hermano. Se lo puede decir a cualquier otra persona, pero a mi hermano. Eso nos habla de esa falta de relación estrecha y obviamente de una falta de respeto en la relación. Los hermanos que se respetan es porque aceptan que esa persona o esas personas Dios las puso y Él no se equivocó. Vamos a un tercer pasaje en Génesis, al capítulo 25, para hablar de otro par de hermanos. Génesis 25 del 29 al 34. Aquí vamos a hablar de Jacob y de Esaú. Dice así, Génesis 25 del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob:
te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mi hermano, lo que pasa aquí, de pronto nos damos cuenta que menospreciamos a nuestros hermanos. En primer lugar, hay una primogenitura por orden de nacimiento. En aquel tiempo el primogénito merecía una bendición especial, y entonces, en el caso de Jacob y de Esaú, estaban desvalorando la realidad y tratando de sacar un beneficio. En ese momento tan extraño, el beneficio de Esaú es: yo vengo hambriento y quiero comer eso que mi hermano cocinó. Dice la Biblia que Esaú era bueno para las cosas de la tienda o de la casa, era bueno para cocinar. Entonces vio el alimento y dijo: yo lo quiero. Y le pidió, al revés, Jacob a Esaú. Entonces cuando ve el alimento, Esaú, ¿verdad?, le pide a su hermano. ¿Y qué hace su hermano? Jacob piensa en su beneficio: yo quiero la primogenitura, así que barato te doy el plato, ¿verdad? Dame la primogenitura. Fíjense el pensamiento de Esaú: ¿de qué me sirve la primogenitura? No voy a morir de todas maneras. Y se la venden, ¿no? Hacen un trueque ahí. Esto, hermano, es menospreciar el lugar que tiene nuestro hermano en nuestra misma familia. Cada uno tiene un lugar. Uno es el primero, otro es el segundo, otro es el tercero. Uno tal vez es el inteligente o aplicado en la escuela, el otro es el hábil para los trabajos manuales, el otro tiene talentos musicales. Cada uno tiene, no tiene que haber ninguna competencia entre ellos o entre nosotros como hermanos, porque cada uno tenemos un lugar. Y menospreciar a uno o desvalorar las habilidades o las cualidades que tiene el otro es algo que perjudica la relación entre hermanos. Es terrible cuando entre los hermanos hay uno que es deportista y el otro es más quieto, y el deportista se burla del otro, ¿verdad? Porque pues, tú no eres hombre. Los hombres corremos, sudamos, brincamos, y tú te la pasas estudiando como rata de biblioteca. Esas actitudes de menosprecio hacia nuestros hermanos es una falta de aceptación, porque de pronto nos avergonzamos. Porque no es como yo, como si el modelo fuéramos nosotros. O a veces al revés, ¿verdad? El inteligente, el aplicado, se burla del otro aunque sea deportista porque saca bajas calificaciones, porque cada rato llaman a los papás a la dirección, y hay un menosprecio. Y esto está afectando terriblemente la relación entre hermanos. Llegan a un punto donde ya casi no se hablan, ni se saludan en la casa, y cuando se separan, ni se preocupan los unos por los otros. Se rompe esa relación. Necesitamos reconocer, hermanos, si Dios los puso ahí en nuestro hogar, yo debo valorar, yo no debo menospreciar la posición, las cualidades, las habilidades de mi hermano. Lo que pasó con Jacob y Esaú tuvo consecuencias mucho más graves que vamos a ver más adelante en otro de los principios que vamos a ver en cuanto a la relación familiar. Un último pasaje en este primer principio, hermanos, ahí mismo en Génesis, pero vamos hasta el capítulo 37 para hablar de José y de sus hermanos. Génesis capítulo 37. Aquí voy a leer varios versículos. Primero versículo 3 y versículo 4. Dice: y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ya vimos esto ayer, ¿verdad? El error de algunos padres de hacer diferencia con los hijos. Pero nuevamente, hermano, vamos a verlo desde el nivel de los puros hermanos. ¿Qué culpa tenía José? Que Jacob lo prefiriera sobre los demás. Ninguna. ¿De qué podían culpar sus hermanos a José? ¿Cuál era la culpa de José? Ninguna. Simplemente ver el favoritismo, ver la preferencia, dice aquí, que provocó que lo aborrecían.
¿Usted ha visto o ha vivido en carne propia aborrecer a sus hermanos? Eso es terrible. Sentir desprecio, odio y ganas de que desaparezcan es algo muy feo, pero más común de lo que nos imaginamos. ¿Y qué lo provoca? Precisamente que nosotros no estamos aceptando la realidad de que Dios nos quiso poner ahí, y así como son. Cuando aceptamos esa realidad, hermano, y que entendemos que Dios no se equivoca, nos estaríamos librando de muchas emociones y sentimientos negativos que vienen cuando uno de los hermanos o varios actúan mal en contra de otro. Porque si aquí hubiera habido una conciencia de que a ese pequeño José Dios se los dio como hermano, los otros mayores deberían aceptarlo. Y si papá tenía favoritismo, ellos no tenían por qué sentirse afectados. Más bien, quizás pudieron haber amado a José para ayudarle a quitarle lo consentido, ¿verdad? Ellos educarlo por su parte a través de la relación entre hermanos. Pero decidieron guardarle rencor, y al grado, dice el versículo 4, que no podían hablarle pacíficamente. Otra cosa bien común entre hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se habla? Así hasta como que sienten que es humillante tratarse con cariño. Se tratan ásperamente. ¿Por qué pasa eso? Hay una falta de relación, una falta de aceptación de que Dios se los dio y que son valiosos para cada uno. Así que nosotros, cuando aceptamos que Dios no se equivoca y que los hermanos que tenemos son los que tenemos que tener, entonces hay un deseo de un cuidado mutuo. Hay un anhelo de respetarse mutuamente, porque Él es uno, yo soy otro y estamos en la misma familia. Él es de una manera, yo soy de otra, pero Dios no se equivoca. Él lo hizo así, a mí me hizo así, entonces yo puedo respetarlo. Valoramos a nuestros hermanos. Usted sabe que Dios nada hace por casualidad, todo tiene propósito. Entonces cada hermano que usted tiene, y si es uno solo, está ahí con un propósito que también va a ser de bendición para usted, y por eso hay que valorar a ese hermano y como es el hermano. Y finalmente, según lo que nos enseña esta parte de José y sus hermanos, nosotros tenemos que ser tolerantes con nuestros hermanos. En el mismo capítulo 37, versículo 11, dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Le tenían envidia porque él compartía sus sueños, y se acuerda cómo los veía inclinados ante él. Y luego el versículo 18, en el mismo capítulo, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Hasta dónde llegaba el desprecio, el odio hacia un hermano en la carne? Y hermanos, estos hermanos, los 10 hermanos mayores de José, le llevaban varios años. De hecho, el mayor de ellos, Rubén, podía haber sido papá de José, y fue el que tuvo más consideración, el que dijo: no lo maten, nomás hay que echarlo en esa cisterna. Fíjese, ese sí lo amaba, decimos, ¿no? Bueno, lo odiaba menos. Esto, hermanos, es porque no aceptamos que Dios los puso con su sabiduría como nuestros hermanos. ¿Cómo ve usted a cada uno de sus hermanos? Yo le quiero hacer una invitación para que usted haga un análisis de cada hermano. ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva con él? Todo tiene una razón. Las formas negativas como su hermano reacciona tienen una razón en su formación, en su vida, cómo ha ido caminando, cómo fue tratado por sus padres. Y lo más triste es que nosotros permitimos que esas formas en las que cada uno se desarrolló nos separen como hermanos, cuando debería ser que al final, cuando todo el mundo nos abandona, los que quedan ahí para apoyarnos deberían ser nuestros hermanos carnales. Así que, hermanos, este fue el primer principio. Dios no se equivoca. Necesitamos creer que Dios no se equivoca. Los hermanos que tenemos son los que Él nos quiso dar. Por lo tanto, los necesitamos. Así que si usted no ha estado valorándolos, hay que comenzar a hacer cambios. Principio número 2. En cuanto a la relación a los hermanos en la misma familia. Principio número 2 dice así: necesitamos compartir experiencias con ellos para conocernos realmente. Necesitamos compartir experiencias con ellos para conocernos realmente. Vamos a ver aquí algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, hermanos, y primero vamos a buscar en el Evangelio de Juan, algo que compartíamos ya el domingo en la predicación.
el caso de los hermanos Andrés y Pedro. Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Se lo leo, dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjese la experiencia que Andrés quiso compartir. Andrés conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahorita voy a volver a hablar de ellos dos porque también compartían otra cosa. Pero cuando Andrés conoce al Salvador, bueno, déjeme decirle que nos dice el Evangelio de Juan que Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista. Andrés ya seguía a Juan el Bautista. Cuando en una de esas que andaba con Juan el Bautista aparece Jesús y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés dice: entonces ese es el Mesías, y lo va a buscar, lo encuentra, sabe que es el Mesías, y ¿qué es lo primero que hace? Va a buscar a su hermano. Cuando nosotros tenemos hermanos, ¿cuántas veces procuramos compartirles las experiencias buenas que tenemos? ¿Cuántos de ustedes, cuando conocieron a Cristo y que sus hermanos no, en los primeros que pensaron para ir a platicarles su experiencia fue con su hermano? ¿Cuántos de ustedes o cuántos hermanos cristianos no le han compartido a sus hermanos su experiencia con Cristo? ¿Por qué? Porque hay una relación rota, porque no somos iguales, porque lo que pienso él no va a creer. Lo primero que hacemos, ¿verdad?, es justificar nuestra falta de relación. Pero lo cierto, hermano, es que si usted como cristiano pudiera compartir su experiencia más grande como persona, que es conocer a Cristo, con sus hermanos carnales, eso podría ser la razón por la cual ustedes se unan como nunca. Yo, y les compartí a los jóvenes el domingo, yo rompí mi relación con todos mis hermanos desde que yo tendría unos 9, 10 años. Vivíamos en la misma casa, pero yo dije: entre menos mejor, ¿verdad? Ni les hablo, ni los provoco, ellos me provocan, yo les pego y yo los retiro y luego ya, solito estoy mejor. Pero cuando acepté a Cristo, lo primero que hizo Cristo fue tratar de impulsarme a reconectarme en una buena relación con mis hermanos. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque hoy los amo a todos, a cada uno de ellos de manera bien especial, y si hay algo en lo que hemos compartido un montón de aventuras, es en el reino de Cristo. Pero qué triste cuando no queremos compartir con los hermanos las experiencias que tenemos. Si usted se sacara la lotería y se sacara unos cuantos millones, compartiría con sus hermanos. Si usted terminara su carrera, les hablaría a sus hermanos para platicarle que ya tiene ese éxito. Son experiencias, hermanos, que no compartimos y que pudieran conectarnos en una mejor relación con nuestros hermanos carnales. Platiquemos nuestros logros, platiquemos también nuestros momentos difíciles. Casi siempre un hermano, una persona que tiene hermanos y vive una experiencia triste, primero va a platicarla con amigos que con sus propios hermanos. ¿Por qué es eso? Falta de relación. Y en Cristo deberíamos tener muy buena relación con nuestros hermanos carnales. Otra experiencia, hermanos, en Mateo capítulo 4. Ahora vamos a hablar de la experiencia nuevamente de Andrés y de Pedro, pero también de Jacobo y de Juan. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Se lo voy a leer, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vi a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué otra cosa que compartían los hermanos? Andrés y Pedro compartían la misma profesión, el mismo oficio, compartían el mismo negocio. Ambos eran pescadores, trabajaban juntos. Oye, hermanos, si de pronto he oído a muchos decir: yo prefiero trabajar con otras personas, pero con mi hermano, no. Si estamos en una clase de escuela dominical y hagan equipos, y yo no me voy desde mi hermano, ¿por qué hacemos eso? Una falta de relación.
¿verdad? Pero aquí tenemos la experiencia de dos hermanos que trabajaban juntos. Y en el caso de Jacobo y Juan, no solo compartían el oficio, sino que ambos estaban ayudando al negocio del Padre. Entonces compartían eso también. Y esas experiencias, hermanos, los hacen conocerse. Trabajar juntos los hacía conocerse. ¿Se imaginan cuántas veces se enojaron Andrés y Pedro cuando el otro no jalaba bien las redes? O cuando no las amarraba bien y se soltaba cuando estaban agarrando los peces. ¿Cómo se habrán gritado alguna que otra vez? Pero fíjense cómo después, cuando se van a seguir a Cristo, van los dos hermanitos juntos, ¿verdad? Esto, hermano, estas experiencias sí de pronto nos lleva a límites en cuanto a que nos conocemos demasiado bien y conocemos las partes más oscuras de nuestros hermanos. Pero curiosamente, entre más los conocemos, más los amamos, con todas sus imperfecciones. Esto es el caso de estos dos pares de hermanos. Hay otro ejemplo de hermanos en el Evangelio de Lucas. Le pido que me acompañe en Lucas 10, y aquí vamos a hablar de dos hermanas. Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí también estaban compartiendo dos experiencias. La primera es que entendemos por la molestia de Marta que ambas compartían los quehaceres de la casa. Así que sabían que se necesitaban. ¿Usted alguna vez ha hecho una labor en casa con ayuda de su hermano? Es el mejor momento para tener un nuevo pleito. Tú deberías haber trapeado bien y tú no barriste bien y no dejaste las cosas como mamá dijo, y la discusión. Pero esos momentos de relación hacen que se conozcan más. De pronto los queremos evitar por las dificultades, pero aquí en este caso las vemos a ellas dos en ese punto tener un conflicto, ¿verdad? La otra estaba ocupada y volteaba y veía a la otra sentadota a los pies de Jesús, ¿verdad? No decimos así cuando vemos un coraje por dentro, sentadota. Creo, hermanos, que necesitamos compartir más acciones juntos con nuestros hermanos, porque eso provoca puntos de conversación, de relación y de conocernos. Pero luego compartieron juntas su amor por Jesús, porque Jesús cada vez que venía a Betania se quedaba con ellas. Y hermano, qué triste cuando los hermanos, imagínense que a una de ellas Jesús le hubiera caído mal, y ya vino otra vez, y la otra, ven a mi casa, y la otra tratándolo mal. Qué feo se siente eso. Pero compartían el amor por Cristo. Así que cuando venía Jesús, las dos se emocionaban y estaban entusiasmadas sirviéndole. Si usted y yo pudiéramos compartir con nuestros hermanos nuestro amor por Cristo y nuestro servicio a Dios, también nos amaríamos más. Aunque ciertamente yo serví con dos de mis hermanos, los dos eran diáconos, después los dos estaban trabajando en las misiones y de pronto no pensamos igual. Pero nos conocemos tanto que podemos respetar nuestras diferencias. Y al final yo puedo decir, bueno, pero yo soy el pastor, así que mi idea es primero. Necesitamos conocernos para saber cómo reaccionar, cómo tratarnos en momentos de diferencias, porque lo peor que podemos hacer es que cuando viene la diferencia, mejor me retiro para no tener problemas con mi hermano, porque eso lo único que logra es romper la relación y la daña tremendamente. Y finalmente, hermanos, veamos en Juan capítulo 11, porque seguimos hablando de Marta y María, pero aquí vamos a incluir al hermano varón. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Leo algunos pasajes. Capítulo 11 es cuando muere Lázaro, Juan 11, 20 al 23. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo:
tu hermano resucitará. Me brinco hasta el verso 28. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. O sea, Marta fue a buscar a su hermana y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Aquí, hermanos, estaban compartiendo el dolor, un momento difícil. Yo no sé cómo reacciona usted cuando está viviendo una prueba, una circunstancia adversa, pero de pronto a quien le cerramos la puerta para entrar a nuestro dolor es el más cercano, a nuestro hermano o a nuestra hermana. Y podemos aceptar que otros vengan y nos consuelen, pero de los hermanos de pronto no. No sé si hay un orgullo mal entendido o una idea de que no queremos que los más cercanos nos vean en alguna situación, en un momento negativo de nuestras vidas. Pero curiosamente en este momento tan difícil ellas estaban compartiendo el sufrimiento por la pérdida de su hermano y se apoyaban juntas. Eso hacía que se conocieran mejor, que una pudiera consolar a la otra. Esto debería ser una característica entre los hermanos cuando ambos temen a Dios, que puedan compartir los momentos difíciles, los momentos oscuros y de sufrimiento, llorar uno en el hombro del otro y viceversa, ¿verdad? E incluso poder soportar la desesperación de uno sin enojarnos, sin decir que eres un inmaduro, sino simplemente estar acompañando. Es algo que como hermanos deberíamos practicar, porque necesitamos compartir experiencias para poder conocernos mejor. Cada experiencia que compartimos con un hermano carnal, hermanos, nos acerca. Cada experiencia nos une. Cada experiencia nos hace comunicarnos y cada experiencia nos hace conocernos mejor. Por eso hay que seguir este principio número 2. Necesitamos compartir experiencias con nuestros hermanos para conocernos mejor. Principio número 3. El principio número 3 que debe ayudarnos a tener una buena relación con los hermanos en la misma familia es este. Necesitamos amarlos de manera práctica. Necesitamos amarlos de manera práctica. Porque casi todos decimos, yo sí amo a mis hermanos, ¿verdad? ¿Usted ama a su hermano? Sí. Y si le preguntamos a su hermano, ¿qué nos diría? Pues dice. Vamos a leer primeramente, hermanos, un pasaje demasiado claro en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Dice así, en palabra de Dios: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, de entrada es un mandamiento, ¿verdad? Porque soy cristiano, porque tengo a Cristo y porque Él me lo manda. Si yo digo que amo a Dios, entonces realmente tengo que amar a mi hermano. Y cuando pensamos en amar a nuestro hermano, según el amar de la Biblia, hermanos, no es ese amor que se siente aquí en el corazón, de que siento bonito cuando lo veo o cuando estoy con él o con ella, sino ese amor que se expresa con buenas obras, acciones que benefician al otro. El Señor nos está pidiendo que estemos haciendo bien a nuestros hermanos, porque así los estamos amando. ¿Así ama usted a sus hermanos? ¿O solamente es de los que dice, Él sabe que lo quiero? Y Él dice, pero nunca me lo ha dicho y nunca me lo he expresado. Los hermanos necesitamos amarnos de una manera que el hermano lo sienta. Hay una plática que ya tuvimos aquí a matrimonios el año pasado, me parece, sobre los lenguajes del amor. Y ahí aprendimos que cada uno de nosotros tiene una forma diferente de expresar el amor y de recibir el amor. Para algunos el amor se expresa de una manera y están expresando amor, y el otro, el que lo está recibiendo, no siente que lo estén amando porque no es su mismo lenguaje. Cuando se trata de los hermanos en la familia, también tenemos que identificar cuál es el lenguaje de amor que él necesita. Porque hay algunos a los que las palabras no les dicen nada. Hay algunos que necesitan acciones.
Hay algunos que son los detalles con los que les dicen te amo, ¿verdad? Y detallitos con los hermanos les hacen sentirse amados y alimentan su amor y su necesidad de ser amado. Nosotros tenemos que amar realmente a nuestros hermanos de la manera que ellos lo experimenten, porque es un mandato del Señor Jesucristo. Por eso. Vamos a ver otro pasaje en Santiago, un poquito más atrás, Santiago capítulo 3. Y aquí, hermanos, voy a meterme a 3 pasajes donde vamos a hablar del amor hacia los hermanos con acciones prácticas. El amor que debe expresarse entre hermanos con acciones prácticas. Dice así, Santiago capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Por qué leo este pasaje? No menciona a los hermanos, pero sí nos habla de cómo debe ser la relación entre hermanos. Cuando entre los hermanos hay envidias, cuando entre los hermanos hay celos, que desgraciadamente es muy común, ¿cómo se tratan? Dice aquí que hay contención, que hay perturbación. La forma como nos tratamos, dice en el versículo 4, con amargura, con mentiras, con jactancia. Así es la relación entre usted y sus hermanos. O eso pasa en otro lado nada más. ¿Cómo se refleja la sabiduría en un hombre, en una mujer, en su trato con sus hermanos? Bueno, dice el versículo 17, primeramente es puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Muchas veces, hermanos, es más difícil tratar con amabilidad a nuestros hermanos que a los desconocidos, ¿no es cierto? Porque hay tanta confianza, decimos que por eso lo trato a él más mal que al otro. No es por la confianza, es por la falta de relación. Hay una envidia, un celo, una contención que a veces no tenemos bien consciente, pero cuando no podemos ser amables con nuestros hermanos, cuando no podemos ser benignos con ellos, es que hay algo ahí en la relación que no está bien. Y lo peor que podemos hacer como cristianos es ignorar ese hecho, porque nos está hablando de que hay obra perversa en el corazón, cuando hay contención, cuando hay celos amargos, cuando hay envidias. Porque si no, entonces habría puros buenos frutos en cuanto a la relación con nuestros hermanos. Así que si en verdad queremos tener una buena relación según como Dios lo quiere, necesitamos tratarnos de manera diferente en la relación entre hermanos. Otro pasaje está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del 18 al 22. Y aunque el Señor a través del apóstol Pablo está hablándonos de la relación entre hermanos cristianos, pues estamos hablando de personas cristianas que tienen un hermano carnal o varios hermanos carnales. Así que escuchemos los mismos consejos. Efesios capítulo 4 del 25 al 32. Por lo cual, dice así, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Imagínense, hermano, llévese estos versículos
y aplíquelos a su relación con sus hermanos carnales, en su relación familiar. Así es como usted se relaciona con ellos. ¿O hay mentiras entre nosotros? ¿O realmente hay palabras soeces o deshonestas en nuestro trato? ¿Cómo nos ofendemos? Enojo, ira, gritería, amargura, maledicencia, y esto en la relación entre hermanos. Y dice el Señor, hay que quitar todo eso. En la relación entre hermanos tenemos que tratarnos con benignidad, con misericordia, con perdón. Porque si hay alguien que tiene más oportunidades de ofender a otro, es alguien que vive con el otro, ¿verdad? Después de los esposos y de los padres de hijos, están los hermanos. Y como entre los esposos hay un amor romántico que los unió al principio, como entre padres e hijos hay una brecha generacional que se traduce en respeto al principio, pues ahí podemos pensar que se puede lograr una relación buena. Pero los hermanos que van creciendo en la misma edad, que van viendo y van siendo cómplices de sus errores y travesuras, es mucho más fácil perderles el respeto y el trato ya no es tan respetuoso. Así que, hermanos, necesitamos amar a nuestros hermanos de una forma práctica, con este tipo de actitudes. Y el último pasaje está en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14. También piensa en una relación con sus hermanos carnales. Dice así: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se fijan, hermanos? Actitudes en la relación con nuestros hermanos: humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Y no sé si usted está pensando, ay, es que si conociera a mis hermanos. Y la hermana Lolita se rió. Si conociera a mis hermanos, sabría que esto no es tan fácil. ¿Por qué? Precisamente porque la relación está afectada. Necesitamos entender que también desobedecemos a Dios cuando no estamos procurando esta relación con nuestros hermanos carnales, y que incluso pudiéramos ser la razón por la que ellos no se rindan a Cristo o por la que ellos no se consagren si ya son cristianos. No es cierto que de pronto decimos, es que mi hermano, el que supuestamente es cristiano y va al templo, aquí en la casa nos trata, y desde el templo ya está cantando y tocando la guitarra con la rondalla y toda la cosa. Pero acá no, acá es diferente. ¿Por qué vivimos con esa hipocresía? Por eso dice el Señor que sin hipocresía ni incertidumbre, esta sea nuestra forma de relacionarnos con nuestros hermanos en el hogar. Y voy al último principio, hermano. Creo que es como el sello para que usted trate de mejorar esa relación. El cuarto principio dice así: necesitamos conservar una relación estrecha con nuestros hermanos. Necesitamos conservar una relación estrecha con nuestros hermanos. Y déjenme regresar al Génesis para decirle lo que pudieron haber hecho aquellos que ya vimos al principio, ¿verdad? Que no hicieron y que los llevó a tener una muy mala relación, pero que ahora deberían dejarnos un ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer. Primero en Génesis 27, en el caso de Jacob y Esaú. Génesis 27 del 41 al 44. Dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y aquí hago una pausa para recordarle que no Esaú vendió su primogenitura. ¿Se acuerda que la vendió por un plato de lentejas? ¿Y por qué luego se enojó tanto cuando le quitaron la bendición del primogénito? Si él mismo lo había desvalorado, bueno, pues allá no se acordó, ¿verdad? Entonces dice que aborreció a Jacob y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, ve y habla con él y cálmalo. ¿Así dice su Biblia? ¿Cómo dice?
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, perdón. ¿Cómo puedo yo conservar una buena relación o una relación estrecha con mi hermano? Pues hermano, cuando haya un problema, dialogue en lugar de huir. Dialogue con su hermano en lugar de huir. Mire hermano, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Y hay muchas formas de huir. No tenemos que hacer lo que hizo Jacob, que se fue a otro país. De pronto, como vimos, nos encerramos en el orgullo, vivimos en la misma casa, pero ya no nos dirigimos la palabra. Estamos huyendo al problema. Si tenemos una relación porque Dios lo puso como mi hermano, porque vivimos en la misma casa, porque tengo a Cristo como Señor, entonces cuando venga un problema con mi hermano, debo procurar un diálogo. A mí me parece tan fácil que Jacob me hubiera dicho: a ver, ¿por qué te enojas tanto si tú me vendiste esa bendición? Yo no sé si en el diálogo hubieran encontrado otra forma de resolver el problema, pero obviamente pues Jacob hizo caso a lo que su madre le aconsejó, ¿verdad? Vete. ¿Y a qué huyó? Hermanos, nosotros para conservar una relación estrecha con nuestros hermanos, dialoguemos cuando tengamos diferencias, cuando tengamos problemas con ellos. Vamos al capítulo 33, Génesis capítulo 33, y leo del versículo 1 al 11. Los mismos hermanos, Jacob y Esaú. Voy a ir brincándome algunos textos para completar el pasaje. Génesis 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y José los últimos. Y él pasó adelante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Quiero recordarles que se habían ido y había dicho el otro: yo quiero matarlo, y el otro salió huyendo. No se habían vuelto a ver. Pasaron varios años ahí, creo que como 21 años. Regresa. ¿Qué pensaba Jacob que iba a hacer Esaú cuando lo viera? Pues ahorita se va a vengar, ¿no? Si usted lee el capítulo anterior, fue mandándole regalos, así como anticipos, así como para calmar su enojo. Y cuando llegó, ¿cómo lo recibió Esaú? Versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mire hermano, Jacob todavía no pedía perdón. Esaú ya lo había perdonado. Estaba más temeroso el que venía de la promesa de Dios para ser el líder de su pueblo que el otro que no había sido considerado para tener la bendición de ser la cabeza de la nación que Dios llamaría mi pueblo. Pero se comportó de la mejor manera el que no era del pueblo de Dios que el que era del pueblo de Dios. Y hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos procurar tener limpia nuestra relación con nuestros hermanos, sin resentimientos ni rencores. Y aquí pongo a Esaú de ejemplo, no a Jacob, que ya en ese momento Dios le había dicho que ahora te vas a llamar Israel. Porque ¿cómo somos para guardar resentimiento a nuestros hermanos? Nos hacen algo y ya no hacen lo mismo. Ponemos separación, división, ponemos distancia. Mire hermano, que aunque la distancia la puso Jacob, el que lo abrazó, lo besó y lloró con él, fue el que se había sentido ofendido por el engaño, como le habían robado la bendición. ¿Qué tal usted como hermano? Procura esa reconciliación y limpia su corazón de todo resentimiento, aunque su hermano no venga a pedirle perdón, porque así deberíamos ser en nuestra relación con nuestros hermanos. Vamos al capítulo 45 del mismo Génesis, para que hablemos ahora de José y sus hermanos. Ya hablamos de ellos al principio. ¿Se acuerdan cómo trataban los hermanos de José al pobre de José? ¿Se acuerdan que lo querían matar? ¿Se acuerdan que lo metieron como esclavo? ¿Se acuerdan que hicieron lo que quisieron con él? Lo apartaron de su familia, hermanos, y se perdió toda su juventud y edad adulta de la bendición de estar con su padre y con sus hermanos, por culpa de sus hermanos. ¿Qué esperamos que hiciera José cuando los tuviera enfrente otra vez? Capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, se oyeron los egipcios, se oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?
y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. ¿Qué estarían pensando ahí ellos, hermano? Ahora sí ya, ¿verdad? Yo creo que aquí se va a desquitar. Pero les dice: acérquense, y ellos se acercaron. Entonces dijo José, versículo 5: ahora pues, no se entristezcan, fíjense las palabras, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Versículo 8: así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ya había perdón, hermanos. Ellos todavía no habían pedido perdón y José ya los estaba perdonando. Y hermano, déjame conectar este cuarto principio con el primero. No fue casualidad que Dios le dio a esos 10 hermanos terribles a José. Si no fuera por todos esos sentimientos negativos, no se hubiera podido cumplir este propósito de Dios. Algunos dirán: Dios ya les puso eso. No, ellos decidieron odiar a su hermano, pero Dios va ajustando, usando los errores de los seres humanos para cumplir sus propósitos. Y José, el afectado, lo entendió y dijo: no fueron ustedes, fue Dios. Yo lo entiendo, lo acepto, y por eso ya tengo mucho tiempo que lo que siento por ustedes es amor. ¿Qué pasó al final? Porque después de que muere Jacob, le pido que me acompañe al capítulo 50, los hermanos dijeron: se me hace que José nomás por nuestro papá nos perdonó, pero ahorita que ya se murió, ahora sí nos va a cargar con todo el peso de la justicia y de la venganza. Pero dice a partir del versículo 15 del capítulo 50: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Fíjense, en lugar de pedir perdón a ellos, dijo: papá, que nos perdones, ¿verdad? Al modo hermanos. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por tanto, ahora pues, dice el verso 21, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Nada más un nudo en la garganta. Porque podría haber dicho: los perdono, pero ya se murió el papá, así que ahora a ver cómo le hacen. Pero dijo: yo me voy a preocupar por ustedes, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Y hermanos, él era el número 11. Los otros eran más viejos, más grandes. Era como para decirle: a ver, José, venimos a cuidarte. No, dijo José: yo los voy a cuidar de ustedes. Hermanos, eso es gracia, eso es misericordia para hermanos que no se la merecen. Yo no sé cómo es su relación con sus hermanos, ni si ha habido una ruptura porque ellos han sido injustos, crueles, malagradecidos o malos hermanos. Lo que sí sé es que Dios nos está enseñando que como cristianos nuestra relación con ellos debe estar abierta, porque son los primeros a los que deberíamos de bendecir con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y este cuarto principio nos enseña que necesitamos conservar una relación estrecha con todos nuestros hermanos. Si usted no tiene una buena relación con alguno de sus hermanos, usted está mal con Dios. Necesita arreglarla, necesita estrecharla de nuevo. Pero es que ellos son los que no aceptan. Bueno, pero como dice el Señor, en cuanto dependa de usted, usted ámelos. No se desligue de ellos. Haga cosas buenas que les expresen que usted los sigue amando como cristiano. Hermanos, pudiéramos salvar a muchos de los nuestros si tuviéramos una relación con cada uno de nuestros hermanos como la Biblia nos lo manda. Así que, hermanos, solo 4 principios en la relación entre hermanos, pero que nos dicen demasiado en lo que fallamos y en lo que podríamos mejorar. Yo quiero animarles: si usted tiene a su hermano cerquita ahorita, denle un beso, hermano. Aunque sean hombres, denle un beso. O no se atreve. Así se empiezan a voltear así como: bueno, se los dejo de tarea, Charlie, Robert.
Yo saludo de beso a mis hermanos varones. Sobre todo ahora que estamos lejos y nos vemos, nos besamos, porque nos extrañamos. No lo hacía cuando estaba adolescente, lo debo confesar. Pero ahora que hemos crecido y que hemos entendido que esa es una forma de expresar el amor, lo hacemos sin ningún problema. Necesitamos tener una buena relación con los hermanos. Permítanme hacer una oración. Señor, quiero agradecerte de que tú nos permitas saber que aún en la Biblia encontramos problemas entre hermanos y que nos permite darnos cuenta que somos comunes y corrientes, como aquellos que fueron parte de tu plan tan extraordinario, como el mismo Jacob, como José, como los hermanos de él. Señor, queremos que nuestra vida pueda ser una bendición para nuestros hermanos, porque nosotros te tememos. Queremos ser de testimonio para ellos. Perdónanos si no hemos fomentado una buena relación con todos ellos. Perdóname. Y ayúdame, porque hoy decido que voy a reconstruir este puente, esta relación, con un verdadero amor, aceptando que son mis hermanos por tu elección y tú no te equivocas, reconociendo que debo amarlos de la forma en que ellos experimenten que los amo y no como yo creo que deben sentirlo, esforzándome por mantener esta relación estrecha y buena, correcta, y haciendo, Señor, hasta lo imposible porque ellos puedan conocer a ti como a mí. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues hermanos, bienvenidos. Qué gusto que hayan podido estar en esta cuarta conferencia. Quiero invitarles para mañana. Tenemos la penúltima. Mañana vamos a hablar, bueno, si esta relación entre hermanos carnales es como llegar al punto culminante de los problemas familiares. Imagínense hablar del suegro y la suegra y del nuero y del yerno y la nuera. Pues mañana vamos a ver lo que Dios nos dice sobre eso también. Las relaciones con la familia política según la Biblia. Mañana a las 7:30. Y el sábado tenemos una última conferencia. Y hermanos, la estamos abriendo para todos, no solo para parejas. Para personas que obviamente llegarán a tener una relación, porque vamos a hablar de la intimidad y la santidad en la relación de la pareja que teme a Dios. De eso vamos a hablar el sábado a las 4 de la tarde aquí en este mismo lugar. Así que